El tema del feminismo es un tema obviamente complejo, que tiene muchos ángulos, que levanta mucha conversación, y en este video no es para aclarar todo el tema del feminismo a la luz de la Biblia, pero sí me gustaría que esto pudiera comenzar una conversación, especialmente como mujeres, a confrontarnos, a realmente buscar más, alinearnos a la palabra de Dios y reconocer cuando es nuestra naturaleza pecaminosa, cuando es nuestra carne la que está reaccionando y tomando ciertas decisiones o actitudes ante la vida en nuestra forma de ser y de interactuar con otras personas. La razón que yo digo esto, y yo he sido honesta y abierta con ustedes, hace unos años, antes de realmente empezar a caminar con Dios, y de hecho en los primeros meses o el primer año tal vez en el cual realmente le rendí mi vida a Dios, yo era una persona muy feminista, y no estoy hablando del feminismo que la mujer tenga voz y voto. Estoy hablando del feminismo que vemos hoy en día, donde es esta competencia, no solamente la mujer de querer comprobar que soy igual que el hombre, pero es de que soy más que el hombre, que no necesito al hombre, que puedo hacer todo lo que tú haces y hasta mejor, que quiere clamar este tipo de independencia y que hay una rebeldía en su corazón. Y la razón que digo que este video no puede abarcar todas las áreas es que obviamente entiendo que esta postura ha nacido por el machismo, por la opresión a la mujer, por la denigración de la mujer, por todo lo que ha pasado, pero quiero que entendamos que tanto el machismo como el feminismo nacen del pecado, vienen de una naturaleza pecaminosa, y no podemos permitir que sea ese nuestro filtro para la manera en la que vivimos, en la manera que nos comportamos como mujeres o como hombres, sino que tenemos que buscar alinearnos todos y siempre bajo la palabra de Dios. Como les digo, al comienzo yo tenía estas ideas de la verdad, o sea, afectaba todas las áreas de mi vida, y quiero contarles, para ser honesta y para poder entrar un poquito en este tema. Pero por un lado, la verdad es que yo no quería verme tierna o tan femenina, aunque dentro de mí siempre he sido esta nena. Era como esta rebeldía de que no quería sentirme tan niña o tan femenina, tan cute, tan tierna. Quería sentirme fuerte, quería sentirme independiente, y lo quería mostrar de una manera también en la manera en la que vestía o en la manera en la que me comportaba, que hoy es todo lo contrario. Me encanta usar rosa, perlas y listones, pero, y digo, no estoy diciendo que eso sea la manera correcta o la manera que tenemos que ser, solamente en mi cabeza esto es lo que sucedía. Decía comentarios como: yo ni loca me voy a quedar en mi casa como ama de casa, o sea, yo voy a trabajar. Y no es que tenga algo de malo si eres una mujer, mamá, que tiene que trabajar, que tu casa necesita que también trabajes y que proveas, pero era la actitud de mi corazón de, a ver, yo no me voy a quedar, o sea, hasta tú crees que yo voy a dejar mis sueños, de mi carrera, mis planes por quedarme en la casa. Como que claro que no. Y tenía esta actitud súper errónea al momento de pensar en la limpieza o en el cocinar o en el servir a un esposo. El someterme a un esposo sonaba, o sea, claro que no. Siempre había como esta rebeldía y esta lucha de querer comprobar que como mujer no necesitaba nada de un hombre. En el proceso que fui conociendo más de la palabra de Dios, fui siendo confrontada por lo que yo leía, porque en la palabra de Dios nos habla del matrimonio, nos habla del rol de la mujer, nos habla del rol del hombre, nos habla de cómo es un hombre de Dios y nos habla cómo es una mujer de Dios, nos habla de la clase de amor y de respeto que conlleva un matrimonio, y todo siempre lo pone bajo la luz de cómo Él nos ha amado a nosotros, y el amor de Cristo es el amor más profundo, más suficiente, más sacrificial, más increíble que existe. Y en base a ese amor nos dice que tengamos un matrimonio en esta tierra para reflejar la relación que Él ha tenido con nosotros. Y poco a poco fue abriendo mis ojos a entender que había un valor único que había puesto en mí como mujer, que, como les digo, por el pecado, por cómo se ha manejado el mundo, se ha devaluado lo que es la mujer, se ha devaluado el concepto de una mujer que es servicial, de una mujer que alimenta en su hogar, de una mujer que se queda en su casa y se ocupa de la casa, y se ve como, ay, esa mujer está oprimida, o esa mujer no está pudiendo triunfar. Y lo hemos visto, como les digo, a la luz del pecado, a la luz de las opiniones, de las percepciones, de los ideales de la sociedad. Pero cada vez me he dado cuenta y digo, qué increíble lo que Dios ha depositado en la mujer, qué increíble lo que Dios ha depositado en el hombre. Y en su palabra, por eso dice que Adán, ¿qué?
le hizo una ayuda idónea. Adán no estaba completo sin Eva, era necesaria Eva, no para estar debajo, no para ser su sirvienta, pero para ser su compañera de vida. Y nos ha dado roles, claro, le ha dado la autoridad al hombre, no en una posición de machismo, de opresión a la mujer, pero como una cabeza, como una cobertura hacia la mujer. Y a la mujer le dice, sométete a tu esposo como Cristo se ha sometido a Dios, como la iglesia se ha sometido a Cristo. Todo siempre lo apunta. Y cuando vemos, o lo apunta a la misma palabra, que cuando lo estudiamos y cuando lo vemos, no tiene nada de opresión, tiene todo que ver con amor, con sacrificio, con perdón, con comunidad, con equipo, con propósito, con llamado, con valor, a la luz de la palabra de Dios. Y como les digo, quería tocar este tema porque hace unos días, semanas, meses, yo qué sé, estaba en una conversación y escuché un comentario de una mujer cristiana que el comentario, es que no lo quiero decir porque nunca sabes quién está viendo los videos, pero el comentario venía mucho que se notaba el feminismo, tal vez esta inconformidad de cómo tal vez a la mujer siempre se le ha dado cierta carga por el hogar y cómo no, también al hombre se lo tengo que dar. Y no estoy en desacuerdo que el hombre pueda aportar también de esta manera al hogar, pero como les digo, es la intención detrás de nuestro corazón y tenemos, por eso les digo, alinearnos a la palabra de Dios, tenemos que buscar alinearnos a la palabra de Dios, permitir que Él examine nuestros corazones, porque sin darnos cuenta empezamos a contaminarnos en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de interactuar. Y eso también afecta en los matrimonios cuando dejamos que sea la cultura la que moldee nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir y no la palabra de Dios. Tenemos que entender que antes de ser mujeres somos hijas de Dios y tenemos que buscar honrar y glorificar a Dios, vivir en humildad, imitando a Cristo, hablando las buenas nuevas de Cristo, haciendo discípulos, porque eso es lo que habla la palabra de Dios. Pero a veces enfatizamos más el tema del feminismo porque es lo que hay en nuestra cultura. Recuerdo que yo estaba teniendo una conversación con un amigo y justamente de esto, que el rol de la mujer y que la mujer que predica en la iglesia y bla, bla, bla. Y en un punto yo le dije, bueno, entonces, ¿qué puede hacer la mujer en la iglesia? Y me dice, es que esa no es la pregunta correcta. Me dice que ¿a qué hemos sido llamados todos? Y yo, pues a predicar el evangelio, a ser discípulos. Dice, ahí está. Pero como enfocamos tanto, entonces la mujer que, y entonces el hombre, y lo vemos a través del lente del pecado, a través del mundo caído, dejamos que eso moldee la manera en la que interpretamos la palabra de Dios, que por eso podemos leer en Romanos 12:2 que dice, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Todo vuelve a que tenemos que filtrar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras creencias, según la palabra de Dios y no según nuestras emociones. Una temática que Dios está hablando mucho en mi corazón ya por un par de meses tiene que ver con la humildad y con la verdadera y genuina humildad, que yo creo que lo han logrado ver tanto en lo del amor propio, en las meditaciones de Hechos 20:24, de cómo sobrevaloramos nuestras propias vidas. Y esto también ha sucedido en el querer competir quién tiene mayor valor, si el hombre o la mujer, quién tiene el control, quién tiene la autoridad, porque hemos puesto tanto énfasis en nosotros mismos. Y recuerdo que ustedes saben, uno como humano de repente hace escenarios ficticios en su cabeza, y yo me imaginé cómo sería estar en una reunión, o sea, cuál sería mi reacción o cuál sería mi actitud, porque yo creo que Dios me está como, les digo, estoy en un proceso de purificación, que por eso han venido todos estos videos, porque todo lo que les estoy hablando Dios me ha confrontado a mí primero. Pero me imaginé una reunión donde todas las mujeres estuviéramos cocinando, limpiando, lavando, sirviendo, y todos los hombres sentados viendo la televisión o jugando videojuegos, y que las mujeres estuviéramos de que ¿qué quieres de comer? Y pasa, y sirviendo. Y hoy en día vemos eso y decimos, ay, o sea, porque los hombres no se pueden parar, y está esta guerra, ¿cierto? De conflictos, de géneros, de que ¿por qué el hombre no y por qué la mujer? Y tenemos esto. Y fui confrontada al pensar que Cristo me ha llamado a servir, sea hombre
o sea mujer, sea servir a hombres, sea servir a mujeres, a servir. Pero a veces como dejamos que el egocentrismo, que la vanidad, que el feminismo, que el machismo ciegue la manera en la que nosotros vemos el mundo, lo diríamos, es que porque ellos no lo están haciendo, y te acuerdan de Marta y María, y porque ella no está haciendo esto, y porque yo tengo que estar haciendo eso, y que tú, Dios, no estás viendo esto. Pero cuando vemos, o sea, el ejemplo mayor de Jesús cuando lava los pies de los discípulos, él en una actitud de humildad, de servicio, aunque él sabía quién era y sabía que, o sea, él era el maestro y el Señor, él se puso en una posición de humildad y dice, así como me han visto a mí hacerlo, ustedes también háganlo. Dios nos habla, dice que el que se quiere poner mayor, que se haga el menor. Siempre es esta actitud de humildad. Entonces, en una situación como esa, mi actitud no debe estar, es que los hombres, pero es como, ¿sabes que voy a servir? Porque Jesús sirvió primero. Voy a ser humilde porque Jesús fue humilde primero. Voy a amar porque Jesús amó primero. Voy a amar en sacrificio porque Jesús amó en sacrificio primero. Cuando dejamos de tener estos conceptos de que si machismo, feminismo, y nos enfocamos más en las escrituras, esto empieza a ampliar nuestra mente. No les digo que este tema sea fácil, o sea, en lo personal es un tema que yo sigo procesando y sigo aprendiendo respecto a esto, pero quería empezar a abrir una conversación, especialmente con ustedes, porque les digo, he visto cada vez más y más cómo se está haciendo tan fuerte estas voces de alrededor, cómo están infiltrando la manera en la que enseñamos, la manera en la que vivimos, la manera en la que mujeres cristianas estamos viviendo, y es alarmante que eso ha moldeado más nuestras vidas que la misma palabra de Dios. Está bien tener conflictos, yo he tenido mis propios conflictos y continúo procesando ciertos temas. Son temas complejos, pero no tratemos de entender esto a la luz del mundo, pero a la luz de la palabra. Y quiero retarte a que si tú como mujer tienes preguntas, tienes dudas respecto a este tema, que lo busques en la Biblia. Si necesitas ponerlo en internet de qué Dios dice sobre la mujer, búscalo, estudia el contexto detrás de todo lo que está diciendo y permite que eso sea tu estándar de vida y no el feminismo del mundo, no el movimiento del mundo, que realmente busquemos ser portadoras en nuestra voz del evangelio más que de movimientos que están surgiendo en estos tiempos.